Muy buenas, Arnau, y bienvenido de nuevo aquí al laboratorio de Juan. Muy buenas, gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí en Chamonix, con motivo de la presentación del Agility Peak 6. Un modelo que, ojo, porque veremos en febrero. Habrá que esperar. Correcto, habrá que esperar un poquito. Ahora nos contarás tú características así a priori. Ahora la tenemos aquí delante, la explicaremos o intentaremos describirla para que la audiencia un poco la visualice. Hay que tener en cuenta que esto es un formato audio y no es visual, pero bueno, vamos a intentar describir la zapatilla, el porqué de algunas cosas, el porqué no, y tú nos explicarás un poquitín las claves, esos secretillos. Yo te voy a decir que me des así un poquitín un titular de lo que es la nueva Agility Peak 6. Si tuvieses que poner un titular, ¿qué le colocarías? Yo te diría que las Agility Peak 6 han sido una zapatilla que visualmente tal vez no haya mucho cambio, pero sí que es verdad que todos los cambios, por sutiles que se han hecho que el rendimiento de la zapatilla mejore exponencialmente. Bien, bueno, no es mala cosa, no es mala cosa. Se mantiene bastante el espíritu, yo creo, que de la Peak 5. Es decir, yo la tengo delante, la estoy viendo. Evidentemente, no vamos a decir que son 4 cambios, pero como que la quiero ver, de alguna manera. No sé si tú estás de acuerdo o no. Sí, lo que te decía, al final como son algunos cambios sutiles que después de explicarlos y entenderlos y verlos, igual ya ves la zapatilla de otra manera también. Entonces, igual con tus sensaciones también puestas, pues ya me lo dirás, pero realmente es esto, la idea ha sido mejorar lo que ya era bueno. A veces, ¿tú crees que ser un poquitín conservador en algunos aspectos puede ser bueno, ¿no? A veces vale la pena arriesgar. Desde dentro, como marca, ¿cómo lo percibes tú? ¿Riesgo o quieto, parado, vamos a ver qué tal? Mi punto de vista es que cuando tú diseñas una zapatilla, normalmente ya intentes hacerlo mejor para esa zapatilla. Entonces, cuando sigues buscando evoluciones, quieres mejorar lo que ya era bueno. Entonces es lo que te decía un poco, que mejorando algunos pequeños detalles puedes hacer realmente un gran impacto en el rendimiento de la zapatilla. Y un poco lo que se ha querido hacer con esto, con esta versión, esta sexta versión, es un poco esto. Vamos un poco con los datos. Descríbenos dónde se sitúa en cuanto a peso, drop, lo típico, lo que la audiencia quiere saber, en dónde se posiciona la zapatilla, cómo queda, si sube, si baja de peso, si sube o baja de perfiles. Yo creo que eso es importante. Es una zapatilla bastante continuista en lo que sería el peso, sí que se ha hecho un poquito más ligerita. Hemos bajado de 285 a 280, es decir, sí que ha habido alguna mejora en cuanto a la ligereza, aunque no sea muy sustancial. Es una zapatilla que se sitúa ahora con un drop 8, pero este drop 8 es más por un cambio en la manera de medir el drop más que en un cambio de la media suela. La media suela, los perfiles es exactos, pero cuando estamos teniendo en cuenta ahora el forro interior que tiene debajo de la plantilla y la plantilla, cuando añadimos esta medición, entonces nos da un drop que sube a 8, que serían 38 milímetros detrás en el talón y 30 delante en la parte delantera de la zapatilla. Bien, en cuanto al compuesto de la media suela, ¿ha habido algún cambio, durezas, es más suave? En cuanto a media suela es bastante continuista, la verdad. Aquí sí que hemos querido mantener el Float Pro, que es nuestra mejor espuma, y lo que hemos hecho también es mantener la misma densidad también. En cuanto a algunas marcas están apostando, sobre todo ya en modelos que se posicionan para ultradistancia, en una gama, vamos a decir, media alta, como es esta Agility Peak 6, que aprovecho para decir los datos que tú me has facilitado antes, que sube 5 euros de precio, estamos en torno, o sea, estaríamos entonces en los 165. ¿No crees que la gente espera una media suela súper crítica, que es un poco la tendencia en esas gamas así un poquitín ya medias altas? Sí que es cierto que trabajamos otros tipos de mediasuelas, pero por ejemplo las posicionamos en ya la gama MTL. Tenemos las MTL Adapt, donde sí tenemos el Float Pro Plus, una mediasuela un poquito más avanzada en el sentido de que conseguimos que en la misma mediasuela tenga 2 densidades, no enganchándolas con pegamento o lo que sea, sino con el propio material. Aquí en este caso hemos decidido mantener la Float Pro porque ya era una espuma que nos funcionaba bien. Igual está en este punto intermedio dulce entre dureza y amabilidad, ¿no? Que nos permite pues movernos por terrenos técnicos sin penalizar una inestabilidad y también pues movernos por terrenos más duros con esta sensación de confort que nos daría la amortiguación y la densidad.
Interesante. Hablábamos antes también de que la Agility Peak 5 de alguna manera sufría un poquito, por lo menos en lo que es estética, por la película decorativa que tenía externa, que sí que queda muy bonito en el lineal de la tienda, muy brillante, cuando es nueva es chulísima, pero que luego sufría un poquitín con el paso de los kilómetros. Aquí ha habido una modificación para que eso no suceda. Explícanos un poquitín. Sí, han pasado dos cosas. La primera es sobre todo la parte de la goma de la propia suela. Sube un poquito más por los laterales, lo cual pues ya nos da un poco más de protección lateral. Y después el tema de la media suela ya no incorpora unas pinturas exteriores, sino que todo el color de la media suela es el mismo. Entonces, si por alguna razón pues hay algún rasguño o lo que sea, seguirá manteniendo el mismo color y no se verá como se veía la 5. Bien. Bueno, ahora que has mencionado tu tema de suela, bueno, le damos la vuelta a la zapatilla y aquí tenemos la suela y sí, y vemos aquí la Agility Peak 5 en la suela. Es una suela que sigue siendo muy continuista. A mi entender es la mejor suela que teníamos para trail por el tipo de taqueado, porque cada taqueado equivale a los metatarsos del pie y como que la respuesta es mucho más alineada con lo que yo transmito al terreno. Pero además aquí lo que hemos conseguido es aumentar la superficie del traction lag. Antes teníamos en algunos tacos, ahora lo tenemos en todos los tacos, es decir, hemos subido un 80% el porcentaje de traction lag de esta tecnología de Vibram que nos permite pues, ser más estables y ganar un poquito más de tracción, y esto es un cambio sensible que al final, lo que decíamos antes, con pequeñas cositas ganamos mucho en lo que sería el rendimiento. Y veo, claro, evidentemente como la suela está vaciada, tenemos esos mismos espacios entre tacos, se ve la placa antirroca, es perceptible porque es en otro color y la seguimos teniendo. Se ha rediseñado un poco el dibujo, el diseño, por así decirlo, pero se mantiene la misma estructura y la misma protección que teníamos en la 5. Uh-huh. Bien, y pasamos ya al Upper, un Upper que, bueno, en este caso no es Matrix, como quizás queríamos esperar o queríamos pensar, pero bueno, es un Upper que, vamos a decir, sin grandes alardes, pero oye, se ve resultón. A mí me recuerda un poco a la 4, Vale. Un poco. Aquí hay una diferencia sensible, y es que sí que es cierto que en términos de diseño igual no es tan elaborado como era tal vez la 5, y eso también es por el tipo de tejidos. Antes en la 5 teníamos un tejido que se llamaba Jacquard, es un sistema de tejido, y ahora en este caso hemos pasado a un tejido que se llama Leno. Este tejido lo que nos permite es tener unas fibras, unos hilos un poquito menos elásticos, un poquito más duraderos, y el hecho de ser menos elástico también nos da un mejor ajuste, es decir, que no se mueva tanto el pie. El hecho de ser un poquito más rígidos también nos permite abrir un poquito más el panel o el upper, haciéndole también más duradero. Y una de las cosas interesantes también, como para centrarnos en los datos, es que se hicieron unos test externos en un laboratorio externo con un test que se llama Martindale, que es con un rodillo, le van dando al upper, y entonces con hechos han visto que este upper es 2 veces más durable que el anterior. Es decir, que en cuanto a durabilidad, transpirabilidad y ajuste, este upper mejora muchísimo respecto al anterior. Sí, he tenido ocasión de ver en algunas empresas cómo se fabrican y cómo hacen esas pruebas de resistencia, y la verdad es que les pegan unos buenos tutes, sí. Un montón de ciclos ahí dándole vueltas para ver si hay peeling, incluso también en los almohadillados, a ver cuánto resiste con ese roce continuado. Más cositas, acolchados. ¿Qué nos puedes contar aquí? Lengüeta también muy Agility Peak 5. Lengüeta muy continuista. Mantenemos también el forro que tenía la propia lengüeta con estos canales que transmiten pues todo el calor generado. Sí que es verdad que dentro de la amortiguación, bueno, los acolchados son un poquito más básicos en este caso, ya no mantenemos la misma tecnología que igual manteníamos antes. Lo que sí se ha hecho en la parte del upper es un ajuste un poquito más ceñido en la parte del collar, donde sube un poquito más por los laterales y por la parte exterior del talón, de tal manera que el ajuste pues mejore un poquito más. Y otra de las cosas que se ha hecho en el upper es aumentar un poquito más la superficie de protección de estas protecciones de TPU que recubren la zapatilla, de tal manera que si voy pues por barro, por un sitio un poquito más complicado, pues que no nos entre el material dentro, que nos dé buena protección. Sí, aquí sí que se nota, lo que es esa pieza protectora que va todo, o sea, rodea todo lo que es la puntera y se va casi hasta debajo de los maleolos, Es como una especie de U gigante, sí, sin segmentar, que bueno, tiene bastante estructura, O sea, no se ve blandengue, por decirlo así. Al final la Agility Peak la posicionamos como una zapatilla bastante democrática para cualquier tipo de corredor, cualquier tipo de distancia, pero al final
sin restringirla a un tipo de terreno, porque al final podemos hacer un terreno un poquito más complicado, un poquito más técnico, sin llegar a hacer unas Skyrunning World Series o alguna cosa así, y al final nos tiene que dar esto, un poquito de protección, un poquito más de durabilidad. En este caso, no sé si llegaremos a ver en algún momento o habrá por ahí una posible Agility Peak Pro, es decir, una Agility Peak un poquitín más cañera, trayendo ese Matrix de la gama MTL, o bueno, he dicho Agility Peak Pro por no decir Agility Peak MTL. La verdad es que la franquicia Agility Peak es nuestra mejor silueta, es la silueta que más se vende y donde más estamos invirtiendo en cuanto a desarrollo, y seguramente de aquí a poco veamos cosas interesantes alrededor de la franquicia, sí. Bien, bueno, habrá que esperar. De momento, Agility Peak 6, febrero, hemos dicho 18. Sí, mediados de febrero. Mediados de febrero. Y bueno, habrá que esperarse un poquito a ver si podemos tener esas preseries, esas samples para poderlas rodar y por lo menos poderlo explicar. Pero de momento, Arnau, muchísimas gracias por esta explicación, por darnos esos datos y que la audiencia pueda conocer un poquito más esta Agility Peak, que yo creo que se estaba esperando de alguna manera, ¿no? Veremos qué dice la audiencia, veremos a ver las opiniones de la audiencia y tal, pero yo creo que era un modelo esperado. Lo recibimos con agrado y, por supuesto, darte muchísimas gracias por pasarte por estos micros. No, gracias a ti por tu tiempo.